Tipo papas rotas. Hola. Sí, estoy intentando mandarle a los chicos porque justo me llamaron por teléfono. Ah. ¿Y? Ahí estoy mandando. Ah. Che, Fer. Sí, Rolo. ¿Se entiende un poco? Sí, sí, sí. Azul, ahí le pasás a los chicos que estoy intentando subir y no puedo al Face. Ese es el nuevo link. ¿Rolo, me estás escuchando? Sí. Sí, es atrapante, la verdad que es atrapante. El tema está para mucho, ¿no? Pero, Sí. viste, a mí lo que más me gusta de los pibes que preguntan, viste. No, claro. ¿A vos qué visión estás teniendo? ¿Te gusta el intercambio? Lo que me parece que está piola es que de estas cosas que vamos diciendo nosotros, por ejemplo, el proceso argelino, agarrar y empezar y googlear después. Y mirar por ahí. Claro, porque nuestra intervención es como que no completa. O sea, Sí, no, sí, obviamente no completa. Habría que seguir estudiando. A mí me pasó eso, por ejemplo, cuando vi la película, tuve que salir a constatar algunos acontecimientos históricos que no me quedaban claros. O sea, uno por más que diga, no, pero yo esto lo sé. Es como más la actitud del etnógrafo, del investigador Sí, etnográfico, de decir, para, yo creo que lo sé. Pero no lo sé totalmente. Sí, sí, ir buscando, digamos, los detalles, ¿no? Como esto que vos le decías a los chicos de que no está constatado realmente si existió lo del pañuelo del atleta alemán o no. Eso está bueno. Pero está bueno, ¿por qué? Porque no le podemos pedir al director de la película que diga lo que es verdad y lo que es mentira. Al director de la película le pedimos solamente lo que hacemos es disfrutar su producción artística. Después nosotros, cuando nos genera preguntas, salimos a constatar. No es que tenemos que decir, la película mintió. No ese es el punto. El punto es poder organizar nuestra información a partir de eso. O sea, la película nos permite trabajar el tema. No es que la película nos cuenta cómo es el tema. No, hay que abrir después otros espacios de estudio para seguir mirando la película. Claro, la película abre el espacio para seguir pensando. Es más o menos lo que hizo Hitler cuando le pedía a la cinematógrafa que no pase la parte donde está el negro, donde está Owen, digamos. Eso está constatado. ¿Nicolás habló? Sebastián. No. Sebastián. Sebastián, eso está constatado, Seba. Muy buena pregunta. Está constatado. Ella tuvo que volver a filmar a Jesse Owens saltando en largo. Aparte que ella lo quería en otro foco, ¿no? Lo quería con otro ángulo, pero es cierto, es cierto. Ella, no es que Hitler no se ocupaba de decir, sáquenlo al negro, no. Acá lo que sucede es que ella tenía miedo que después le recorten algunas filmaciones, ¿no? Eso sí. Que haya censura. Como hubo en la Argentina. Claro. Bien, vamos a... En Argentina lo que pasó puede ser que esperaban que vengan los periodistas extranjeros para hablar. Sí. Bueno, la Argentina tenía un problema. En el 76, 77, tenía un problema respecto a la comunicación internacional, y era que habían organismos que después visitaron a la Argentina en el año 79, un organismo se llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que venía a comprobar si en la Argentina realmente existían, miren con qué lo voy a decir, porque de esa manera se enunció, si existían en la Argentina campos de concentración. Entonces, ellos venían a constatar si esto sucedía y si habían efectivamente personas desaparecidas. La Argentina sabía de que habían muchos movimientos en Europa de personas que habían sido desplazadas de la Argentina, o sea, personas que habían tenido que escaparse por razones políticas y que en el resto de los países europeos habían empezado a organizar una campaña para demostrar que en la Argentina existían desaparecidos. No se sabía el número de desaparecidos todavía, no se conocía ese número. Solamente se hablaba acerca de la cantidad de jóvenes que estaban desapareciendo en familias cercanas, conocidas, vecinos. Empieza a aparecer el movimiento de las madres. El movimiento de las madres viaja a Europa y comunica lo que está sucediendo en la Argentina. Hablan de la desaparición de sus hijos, las madres, las abuelas. Hay mucha organización social y política para que el mundo se entere de lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué ocurre? En el medio de eso se estaba organizando el Mundial 78 y ya el mundo entero había dado el ok para que la Argentina sea, qué casualidad, ¿no? Igual que en Alemania, que Argentina sea la sede del Mundial. O sea, había sido cuestionada la Argentina como sede del Mundial y estas cosas de la vida, igual se accede a que Argentina sea sede. Es muy, muy complicado, porque la Argentina entonces, ustedes saben que hay gran problema tenían los camarógrafos en los partidos, porque los camarógrafos tenían que evitar, ¿saben lo que pasaba? En algunas tribunas, de repente aparecía gente que levantaba carteles diciendo, los desaparecidos, ¿dónde están? ¿Entienden? ¿Hacían así? Y entonces los camarógrafos tenían que agarrar y sortear en el momento para poder, para que no aparezca el cartel. Y lo mismo pasó en las actividades clasificatorias. Bueno, ahí equipos europeos venían especialmente con esos carteles. Y pasó con algunos de sus jugadores, entre ellos Johan Cruyff, se niega. Se cortó justo. Se cortó cuando estabas hablando de Johan Cruyff. Cruyff. Él se niega. Él murió hace poquito para la selección holandesa en la representación en Argentina. Era una de las estrellas más esperadas. Era como decir el Messi de Holanda, jugando en la Argentina, iba a ser una gran atracción para el mundo. Y él se niega, sabiendo que él formaba parte de una gran atracción, él se niega a jugar. Para analizar estos segundos 30 minutos que nos quedan, yo me quedé pensando en el inicio de la charla, mientras estamos precalentando, digamos, donde Gunther hace este planteo del cumplimiento del objetivo, o que a veces uno se distrae cuando está haciendo alguna actividad. Yo simplemente lo que me gustaría comentar un poquito ahora, antes de que ustedes sigan dialogando con Rolando, es, me pregunto de qué manera nosotros como sujetos nos acercamos, ¿no?, a veces a las prácticas, y de qué manera estamos interpretando y de qué manera somos interpelados o no ante los fenómenos sociales, ¿no? Porque a veces vemos un partido de fútbol, ¿no?, y en realidad estamos viendo a 22 jugadores, 22 deportistas en un partido de fútbol, pero en realidad, digamos, están sucediendo, hay otras dimensiones, digamos, que están aconteciendo en el mismo momento y en el mismo lugar, y hay otros actores que empiezan a jugar, digamos, ¿no? Entonces me parece interesante, yo me quedé pensando mucho esto que decía Gunther, porque esto habla no solamente de la complejidad de los fenómenos sociales, sino en la manera en la cual nosotros como sujetos somos interpelados o no por esos fenómenos, ¿no? De acuerdo a nuestra mirada, de acuerdo a nuestro análisis, de acuerdo al nivel que tengamos de preguntarnos, de cuestionarnos, podemos ver distintas cosas. Y esto es riquísimo. Es riquísimo que podamos ver distintas cosas, ¿no? El tema es que podamos reconocernos, digamos, que
mientras está, por ejemplo, una pregunta que tiene que ver con el fútbol, ¿no? ¿Por qué hace más de 5 o 6 años no hay público visitante en las canchas de fútbol? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿No? Por la violencia que se genera. ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Una tribuna vacía solamente o estamos viendo que detrás de eso hay otros actores que están jugando y que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con los dirigentes políticos, que tienen que ver con el lugar de la justicia en ese fenómeno? O sea, a mí me pareció re interesante la pregunta de Gunther. No sé si iba en ese sentido o iba en otro sentido, pero a mí me dejó pensando en esta situación, ¿no? Digo, para darle pie a ustedes y a Rolando para seguir hablando de un fenómeno, como es el fútbol en Argentina, un fenómeno de masas, y con una fuerte presencia, digamos, dentro de esa cultura deportiva del lugar del triunfo, ¿no? Lo que representa, digamos, para la cultura del fútbol, haber salido campeones en el año 1978 y haber salido campeones en el año 1986, ¿no? Y en ese sentido me parece que un poco la intención de conocimiento de información y el motivo por el cual estamos ahora acá tiene que ver con que empecemos a reconocer las distintas dimensiones que tienen los fenómenos que van a estar muy ligados a ustedes en el corto plazo, ahora y en el corto plazo, ¿no? Es decir, cuando ustedes estén en sus prácticas, digamos, docentes, escolares, no escolares, en clubes, en gimnasio, la intención es que podamos hacer este mismo ejercicio, ¿no? Es decir, ¿qué estamos viendo en un gimnasio, ¿no? ¿Qué actores están ahí? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Tienen que ver solamente con la actividad física? ¿Hay otras dimensiones que son sociológicas, por ejemplo, en vinculación al cuerpo? Digo gimnasio para salir un poquito del deporte, pero si volvemos al deporte, un poco la reflexión es esa para seguir hablando ahora del Mundial 78, en donde, bueno, el documental hace resonar un montón de cuestiones que ya Rolando las estuvo presentando, ¿no? Bueno, ahora sí los dejo con Rolando para que sigan, para que retomen en realidad la pregunta que Rolando les hacía acerca de por qué ustedes no habían visto, o no sé si no lo vieron, capaz que yo no llegué a leerlo todo, que en ese momento también se estaba produciendo en Argentina un genocidio de 30.000 personas desaparecidas, detenidas, y muchas de ellas aún todavía siguen desaparecidas, ¿no? Digo, aprovecho para hacer un pequeño comentario. El sábado se cumplieron 44 años de la detención y desaparición de Gullo Sember. Gregorio Gullo Sember fue profesor de educación física, detenido y desaparecido. Era estudiante del INEF Romero Bres, y el sábado hubo un homenaje que, si ustedes lo quieren ver, yo después le puedo pasar un grupo en Facebook donde lo pueden ver, que se llama Educación Física en Vivo. Ahí habló el hermano de Gullo Sember, y digo, en ese momento, en ese contexto, también hubo deportistas desaparecidos, hubo estudiantes de educación física desaparecidos, como Gullo Sember, y que tenían una fuerte militancia social, ¿no? Él era un militante, mientras estudiaba educación física, trabajaba, hacía educación popular en los barrios del conurbano. Así que bueno, los dejo con Rolando para que sigamos en esta hermosa charla. Bueno, acompañando lo que vos decís, Fer, Gullo Sember trabajaba también en escuelitas de la comunidad judía. Él formaba parte de la comunidad judía, trabajaba en escuelitas, en una escuelita del barrio Chas, trabajaba él. Y había quedado una impronta de su imagen, porque era un estudiante que para mantenerse ya empezaba a trabajar. No sé si les pasa a ustedes, pero trabajaba en espacios privados, en jardincitos, hacía lo que podía. Y era muy querido en ese lugar. Es interesante ver cómo, eso también motivó un poco la construcción de nuestro proyecto de extensión con Flavio Gigli, que era ver que habían algunos deportistas argentinos que se habían rebelado a la dictadura y saben que usaban como herramienta para la rebelión su propio cuerpo. O sea, la mayoría de las personas que nosotros pudimos constatar que estuvieron en la resistencia, no eran personas que habían tomado armas ni ponían bombas, que tampoco hubiese sido un problema, digamos, formaba parte de otro contexto histórico, ¿no? Y de otra manera de entender la realidad en ese momento. Eran personas que ponían su propio cuerpo. Iban a trabajar a las villas,
hacían campañas de solidaridad en las fronteras, trasladaban compañeros. Bueno, Menotti ahí en la película, yo no sé realmente si eso pudo haber sido así, pero Menotti relata que él mismo protegía a personas en su casa. Y yo sé que eso es verdad porque me ha tocado estar en un auto trasladando libros en plenos festejos del Mundial 78, libros que hablaban sobre marxismo y que no se podían trasladar de manera común durante el día, se trasladaban a la noche en medio de los festejos. La gente lo que hacía se metía entre los festejos y se podía trasladar los libros de una casa a otra. Era como, sí, era una práctica, pero donde habían muchos deportistas y profes de educación física, incluidos en esas acciones. Pregunto, bueno, chicos, pregunto si ustedes se sintieron interpelados por el documental y en qué sentido. También, volviendo un poco a la dinámica de la película. ¿Hubo alguna escena? ¿Qué análisis hacen ustedes de la película que les llamó la atención? ¿Conocían esta historia? ¿No conocían? ¿Alguien se la había relatado? Rolando pregunta si te gusta, Emanuel Vázquez pregunta si te gusta el fútbol. No sé, Manuel. Mirá, me gustó mucho de joven, sí, me gustó mucho de joven, pero después, ¿qué adivinaste que no juego más? ¿Eso? Después no jugué más, porque yo era esas clásicas personas que iba a jugar un partido y después por 2 semanas no podía moverse. Suele pasar eso. A mí me pasa ahora eso. Ah, bueno. A mí me pasa lo mismo ahora. Bueno, entonces entendimos. O sea, el fútbol me encantaba jugarlo, pero yo desde los 10 años que me lesionaba, terminaba siempre con algo roto y nada, es imposible. Chicos, a ver, preguntan, aprovechémoslo a Rolando que está acá. ¿Qué les gustaría preguntarle sobre el Mundial 78? O si quieren podemos volver a la película Héroes de Berlín, pero bueno, la pregunta que les hizo Rolo es interesante en el sentido de poder pensar, digamos, esta relación entre deporte, totalitarismo, genocidio. Yo tenía una pregunta para Rolando respecto al documental. Dale, Matías. ¿Qué hubiese sido del país o de la Argentina si no estaba el Mundial del Fútbol para poder como tapar lo malo que estaba pasando con el tema de las muertes o la desaparición de las personas? Bueno, no podría yo, no tengo muchos elementos históricos para responderte, pero te puedo responder como ciudadano de aquella época. Yo creo que hubiese pasado Malvinas. Que siempre había un lugar en donde los militares estaban buscando como alguna gesta, algún acontecimiento que permita unir a todos los argentinos y entender que la dictadura militar era lo mejor que les podía pasar. ¿Se hubiera adelantado lo de Malvinas, dice usted? Claro, por eso, a ver, si ustedes esto lo charlan con alguien que sabe historia, les va a decir, no, este pibe está loco. Por eso, no quiero afirmarlo con esa categoría, pero digo, hubiesen buscado algún acontecimiento que les permita unir a la población y entender, porque para los militares lo que teníamos que hacer los argentinos era entender que lo que ellos hacían era lo mejor que nos podía estar pasando. No había otra cosa, no había otra posibilidad. La Argentina, para ellos había fracasado, miren si este discurso no está a veces presente en algunos discursos actuales. La Argentina había fracasado como institución democrática. Las instituciones en la Argentina habían fracasado. Sistemáticamente habían fracasado. Siempre entrábamos en default por la deuda, siempre entrábamos en crisis por un mal manejo económico, siempre había corrupción. Este era el mensaje permanente de los militares. Argentina tenía que terminar con estas situaciones de desgobierno. El desgobierno del peronismo que había pasado poquitos años antes. Isabel Perón, ustedes tendrán que googlear también eso, ¿no? Pero digamos, ellos lo que decían era que había que terminar con estos desgobiernos. Entonces los argentinos teníamos que entender que lo mejor que nos podía pasar era que nos gobierne un proceso militar. Un proceso militar que era de reconstrucción nacional.
Proceso de Reconstrucción Nacional se llamaba. Es Una bastante fuerte. pregunta. ¿Y Mm. usted en algún momento se puso a pensar cómo cómo estaría pensando, por ejemplo, Videla para decir eso? ¿Por qué? Bueno, tenía que ver con un estudio que estaban haciendo los militares que se llamó la Escuela de las Américas, de los años 60. Me diste un pie hermoso, Sebastián. En realidad, este muchacho, Daniel Feierstein, que es un investigador bastante joven, anótenselo, Daniel Feierstein, y lo pueden googlear, que habla sobre genocidio en la Argentina. Él dice que desde los años 60, ya en épocas de Onganía, había un documento que circulaba que decía que la única forma que la Argentina podía salvarse era exterminar absolutamente a esta generación de jóvenes de los años 60 que venían de alguna manera pensando, vistiendo, escuchando una música determinada, leyendo determinados artículos, leyendo determinados libros, con prácticas a veces muy cercanas a la marihuana, o sea, lo que en algún momento mal llamamos hippies, porque no eran los hippies. En la Argentina no se trataba de la generación hippie, era una generación rebelde, una generación de rebeldes que había que exterminar porque además tenían ideas políticas que eran totalmente anárquicas y subversivas. Esa era Daniel Feierstein se basa en ese artículo, en ese artículo que tuvo mucha difusión en esos años, para explicar que el genocidio estaba en acto, que ya los militares argentinos habían pensado el genocidio. Y, digamos, los militares argentinos se habían formado en la década del 60 en lo que se llamó la Escuela de las Américas, que era una escuela que intentaba no promover la resistencia a los movimientos revolucionarios parecidos a los cubanos. Ustedes saben que en esa época se había producido la Revolución Cubana. Entonces la idea era que no se puedan exportar los modelos cubanos a diferentes poblaciones de Latinoamérica. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, muy bien. Realmente muy interesante la pregunta, Sebastián, y muy interesante la respuesta de Rolando. Muy bien, chicos. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué les está dejando esta charla con Rolando? ¿En qué sentido ustedes la están interpretando? ¿Qué les está gustando? ¿Piensan que este pensamiento histórico a ustedes les puede servir en algún momento? ¿Les está sirviendo en este momento? ¿Qué referencias tienen en relación a la historia también? A mí me pone a pensar lo importante que puede ser el deporte y más que nada el fútbol para la semejante masacre que pasó en el país y que la gente pueda, o sea, que pudieron lograr que la gente mire otro foco y desde otro paradigma y le den, o le demos, porque creo que hasta el día de hoy el deporte lo sigue haciendo, tanta importancia a eso, a una competencia, a un deporte, y dejar de lado estas cosas tan importantes como es el gobierno, como fue en ese entonces los militares, y como sigue pasando hasta el día de hoy, creo que se puede llevar a la realidad misma. ¿Cuántas veces pasa de que con un partido de fútbol se quiere opacar tantas cosas? Es un buen comentario, es un muy buen Gracias. comentario, pero también, Candela, hay que tener en cuenta que hubieron dentro de ese, por eso nos parece importante este estudio que estamos haciendo con Flavio, porque además de esa ceguera multitudinaria respecto al Mundial 78, también hubieron actos bastante populares de resistencia al gobierno militar y que no están documentados. Vieron como que las cámaras de la televisión enfocan a determinados lugares, se olvidan de enfocar otros. Por ejemplo, hay un hecho que cuenta Osvaldo Bayer, un escritor que también les recomiendo googlear, que murió hace un poquito tiempo también. Osvaldo Bayer cuenta que en el año 79, ustedes se acuerdan que en el 79 fue el triunfo del Mundial Juvenil de Argentina en Japón. Osvaldo Bayer, gracias, Fer. ¿Se acuerdan del Mundial Juvenil de 79? Donde juega Maradona. Donde explota Maradona. La revelación. Bueno, cuando el micro con los jugadores vuelve a la Argentina, coincidía con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía
a revisar las torturas y desapariciones, venía a constatar torturas y desapariciones en Argentina, estaba alojado en un hotel que se llamaba Hotel Panamericano, se llama Hotel Panamericano. Lo que hacen los medios oficialistas argentinos, Canal 7, ATC en ese momento, es pedir a la gente que vayamos a reclamar y a protestar frente a ese hotel, diciéndoles a esas personas que los argentinos somos derechos humanos. Esa era la consigna de la época de la dictadura militar. Los argentinos somos derechos humanos. La invitación era que vayamos a ese lugar, todos los argentinos, que están muy cerca del obelisco, a reclamar por esta comisión interamericana que venía a ensuciar, entre comillas, ¿no? A ensuciar la política argentina. ¿Saben que pasó algo muy interesante? El micro pasó por la puerta, porque fue llevado por el chofer, por la puerta del hotel, y el micro no se detuvo en la puerta del hotel, siguió más adelante, y la gente, como si supiera, no se concentró en el hotel, y se fue a otro lugar, y festejaron en otro lugar, no festejaron frente al hotel. Ese acto lo tomó Osvaldo Bayer como un acto de resistencia. Silencioso, por supuesto, no con grandes discursos, pero silencioso. La gente dijo, acá no festejamos. Miren que tenía el obelisco ahí nomás, dijeron, no, acá no festejamos, nosotros vamos a festejar en otro lado. Sí. El otro hecho de resistencia, tampoco muy analizado, es que cuando se gana el Mundial 78, desde ATC se invita a que todos vayan a festejar a un solo lugar. ¿Y saben qué hace la gente? No se va a un solo lugar, festeja en su calle. Fue una de las movilizaciones más grandes de personas en plena dictadura. Los militares estaban aterrados, porque dicen, tanta gente en la calle puede pasar cualquier cosa. Sí, yo quería reflexionar muy cortito ahí en relación a algo que yo lo venía pensando desde que empezamos a conversar, es que siempre en la dinámica y en la complejidad de los fenómenos siempre hay actores que se resisten, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? Resaltar que existen, digamos, actores que son contrahegemónicos, que van, digamos, a criticar o a cuestionar. Y es un poco quizás hoy es la primera vez que lo hablamos, que también la función, digamos, un poco el objetivo de conocimiento de información es, a través de estas charlas, a través de las lecturas que tenemos, es ir formándonos en un pensamiento crítico. Nosotros, como profesores de educación física, ustedes como futuro de educación física, que podamos pensarnos críticamente. Pensar de manera crítica es desnaturalizar, es analizar, es cuestionar, ¿no?, aquello que se nos presenta como algo natural, ¿no?, como algo que se nos presenta a simple vista, o se nos presenta en este momento. Los medios masivos de comunicación tienen una fuerte presencia en nuestras vidas y tienen una fuerte incidencia en la manera en la cual nos muestran el mundo, ¿no? Hay una forma de mostrar el mundo, y justamente desde el pensamiento crítico lo que estamos intentando es desnaturalizar, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué está pasando detrás del Mundial 78, o qué pasó detrás del Mundial 78, qué pasó, por ejemplo, por ahí podemos pensar en situaciones un poco más actuales, pero un poco la idea que me parece que vamos camino en ese sentido en esta charla, es poder pensar de manera crítica, ¿no? Y de manera crítica no quiere decir ser criticón o criticar, sino pensar críticamente es desnaturalizar, es develar, es revelar aquello que se nos presenta desde distintas, digamos, instituciones sociales como algo natural y común, ¿no? Es un poco, el conocimiento crítico va, digamos, a contramano del sentido común, que es otro gran tema, es otra gran manera de conocer, es otra gran forma de acceder a la realidad, ese sentido común. A veces esto nos juega una mala pasada, ¿no? Si todos tenemos un mismo sentido común acerca del Mundial 78, bueno, hoy nosotros que somos de otra generación, estamos viendo que, bueno, que ese sentido común se empieza como a romper, ¿no? Estaban pasando un montón de cosas en ese momento en el país, y la verdad que a mí me lleva a pensar eso. Y bueno, un poco los animo a ustedes para seguir ahora preguntando, para seguir pensando,
A mí hay cosas del documental que algunas cositas las sabía, como por ejemplo el rol de Menotti en ese contexto. No sé si serán realmente veraces las cosas que él cuenta, como que se iba a Olivos, digamos, en un auto escondido para juntarse con sectores comunistas, pero sí sabía que él había firmado una nota previamente, me parece, digamos, en contra de todo este movimiento que se estaba desarrollando en Argentina. Así que bueno, yo diría que como para ir cerrando, me gustaría escucharlos un poquito más, haciendo como una breve reflexión de qué les pareció la charla y qué fue lo que les dejó a cada uno, no sé si a cada uno, porque somos 43, pero me parece que hay mucho potencial acá en la sala como para que hagan una reflexión final y le dejen a Rolando alguna pregunta que podamos ir contestando en otro momento. La mayoría de ustedes, digo, le explico a Rol un poco de por qué estamos analizando el deporte como fenómeno y no estamos analizando otras prácticas corporales, ¿no? O otros contenidos de la educación física. Porque al principio de la cursada hicimos una pequeña indagación acerca de las trayectorias de cada uno de los estudiantes, y bueno, el deporte está presente en cada uno de los estudiantes de manera muy importante. Sí, la mayoría de los estudiantes, por lo menos un 80%, viene de tener una práctica deportiva fuera de la escuela y en la escuela muy fuerte. Entonces fue por ese motivo que decidimos, bueno, vamos a tomar el deporte como objeto significativo, digamos, de discusión, y por eso que estamos un poco charlando en este tema. Nos quedan 10 minutitos. ¿Alguien para cerrar? ¿Quién tiene ganas de preguntar? Yo inicialmente, y para darle paso a ustedes, te agradezco, Rolo, este contacto. Ha sido muy, muy lindo, muy interesante. A mí los temas históricos me apasionan. No tengo formación en historia, pero siempre me apasiona. Le estoy buscando la vuelta para tratar de desanudar un poco, ¿no? Desanudar un poco la historia. Y bueno, siempre te hago yo personalmente siempre te hago la misma pregunta, creo. No es que no termino de entender, no le encuentro una explicación a la persecución al pueblo judío. Y la película, digamos, me sigue interpelando en ese sentido, ¿no? Y creo que no es el único pueblo o raza, ¿no? Pero personalmente me pregunto, digamos, el origen de eso, ¿no? Un lindo libro para leer, porque la idea de raza justamente es la que no aplica. En todo caso son etnias, las razas son los animales, ¿no es cierto? Los animales tienen raza, nosotros los humanos somos una sola raza. Y por ahí alguna explicación tiene que ver con raíces medievales. Hay un libro que se llama El diablo y los judíos, que es muy interesante, donde cuenta cómo se creía en algunos momentos, más que nada entre el 1100 y 1300, cómo aparecen esas creencias de judíos que envenenan aguas, judíos que nacen con cola o con pequeños colmillitos o pequeños huesitos en la cabeza. Hay algunas leyendas en las que uno dice, pero son leyendas absolutamente locas, y sin embargo en esas leyendas se basa después algo de la mitología posterior para entender la matanza. Bueno, lo mismo pasó con los armenios. Los armenios, ustedes saben que los armenios fueron exterminados por un grupo, no por los turcos. Porque también eso es son estas simplificaciones de la historia, ¿no? Que los turcos salieron a matar a los armenios. Un grupo de los turcos, se llamaban los jóvenes turcos, que era un grupo de militares, jóvenes que estaban buscando en ciertas formas de modernización de la sociedad turca, y salen a exterminar a armenios. Lo interesante es que estaba tan mezclada esa cultura con la otra, que hace poco se comprobó que la heroína en aviación de la Primera Guerra Mundial turca era armenia. Claro. Esta cosa, claro, que vos decís, pero mirá vos, no tenía absolutamente nada que ver. Bien, chicos, despedimos a Rolando. A ver, ¿quién quiere cerrar un poco? A ver. Hemos quedado muchos en la sala igual, ¿eh?
Porque te cuento, Rolo, nosotros tenemos una hora obligatoria, así que bueno, estos 44 están haciendo patria acá. Están regalados. Yo Chicos, tengo una mil gracias pregunta, a profe. ustedes. Jessy, ¿Cómo? a ver, dale. Yo tengo una pregunta, profe. A Rolando. Sí, sí. ¿Usted cree que los nazis perseguían a los judíos por signo de debilidad? ¿El ser creyente los hacía débil y Hitler no era débil porque perseguía otro tipo de creencia? ¿O otro tipo de secta? ¿Va por ese lado? Bueno, esa podría haber sido la forma que utilizó la discriminación. En realidad, los judíos casi, de alguna manera, aparecían como competidores de los alemanes. O sea, los alemanes eran muy buenos médicos, en proporción habían muy buenos médicos judíos. Había muy buenos científicos, en proporción había muy buenos científicos judíos. El arte estaba casi dominado en Alemania por artistas judíos. Era como que era una población que aparecía como una especie de competencia, una competencia muy desigual, porque los judíos en Alemania eran menos del 1% de la población alemana. La realidad es que hay todo un invento sobre la peligrosidad del judío. Y es cierto lo que decís respecto a que los judíos tenían, ya no los judíos alemanes estaban muy, ¿cómo se llama?, asimilados a la cultura alemana. Esto pasa, lo que vos decís de la religión judía y cómo esos judíos religiosos se dejan someter, eso pasa más que nada cuando avanzan sobre Polonia y toman las poblaciones polacas, y habían muchos judíos religiosos en ese lugar. Y esos judíos solían, no por religión, miren qué terrible, los judíos vivían mucho en comunidades, en lo que se llamaba Keilot, en hebreo, en esas épocas, y tenían presidentes de las comunidades. Eran los presidentes los que les pedían, hagamos lo que nos piden, así no nos siguen matando. O sea, los presidentes de las comunidades judías pensaban, esto es lo último que nos van a hacer. Ya después de esto no va a pasar más nada. Lauti, ¿querías hacer una pregunta? Sí, que hay una película que está muy buena que se llama El niño del pijama de rayas. No sé si alguno Sí, sí. Terrible. Esa del Sí, pijama de terribles. rayas, se trata de un nene está encerrado en un campo de concentración que se hace amigo, hacía por intermedio de un tejido, y un día campo de concentración, o sea, uno ya está dentro y después, termina sucediendo una tragedia. Bien, gracias, Lauti. Nos quedan 3 minutitos. Creo que alguien más había levantado la mano. Sebastián, la última, dale. La asimilación que hacen esa de que el judío busca el perfeccionamiento, Sí. ¿no tendrá que ver con lo de los nazis que también buscaban al ser perfecto? Claro. Había una especie de... La cultura alemana tenía, y de alguna manera todavía tiene, un gran gusto y búsqueda por la perfección en el diseño, la perfección en la ciencia, la perfección en la maquinaria, y había como un sentimiento de competencia con el judío. Ustedes, mirá, como dato último porque se nos va a cortar, ustedes saben que en Austria, a fines del siglo XIX, les estaba prohibido a los militares austríacos, que son muy alemanes también, ¿no?, les estaba prohibido batirse a duelo con espada, con judíos, porque los judíos habían adquirido una perfección increíble en la esgrima. Les ganaban. Entonces, estaba prohibido por ley. No. Bueno, chicos, Rolo, gracias. Chicos, gracias. Yo, como para reengancharnos el martes que viene, les dejo una pregunta, una reflexión de pensar en el corto plazo, digamos, 5 o 10 años hacia atrás, las situaciones de racismo y deporte que se han producido en distintos deportes, ¿no? Como para seguir pensando que esta es una temática actual, digamos, ¿no? Esto es algo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, en un partido que jugaba Barcelona, se acerca a un jugador brasilero y desde la tribuna le tiran una banana.
iba a patear el córner, no me acuerdo el nombre del jugador, creo que La come. Daniel. Le corta un pedazo y se la come. el jugador en un gesto tremendo, digamos, me parece, agarra la banana y se la come, ¿no? Bueno, me parece que esto nos tiene que servir para pensar el día a día, digamos, y tratar de ir analizando y focalizando, digamos, que estas son cuestiones que nos están pasando y que el racismo no pasó y que se da de distintas formas y de distintas maneras Mutuo, Rolando. en el deporte. Así que bueno, nos queda un minutito. Rolo, un abrazo, espero que sigas bien. Ha sido de Un mucho gusto conocerlo. y bueno, chicos, Igualmente. bien. Nos estamos viendo el martes que viene. Un abrazo a todos. Macanudo, gracias. Hasta luego. Gracias, Rolando, por la charla. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Rolo, ahí te paso después un comentario que hace Azul, si nos queda, que me parece interesante. Lo leo antes de que te vayas. Desnaturalizar que nadie se merece estar en el lugar que está. Uno crece con la idea ya internalizada de discriminación y prejuicio. Con respecto a lo que pasaba detrás del Mundial 78, si desaparecían era por algo, uno crece con esta idea. Y fue interesante, como dice Fernando, cómo fuiste llevándolo. No, bueno, estaría bueno una próxima reunión donde podamos traer más preguntas. Gracias, Azul. Muy interesante, Azul, la pregunta. Muy Muy interesante. bueno. Chao, Rolo.